Señor, muchas gracias te damos porque tú estás con cada uno de nosotros. Bendícenos al estudiar tu palabra. Ayúdanos a aprender de ella y que tu palabra pueda hablar directamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiera empezar diciendo, hermanos, que esta noche vamos a hablar un poquito acerca del cuerno pequeño y el tiempo del fin. Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de ese poder que surge exactamente en la historia, tal como la profecía lo marca. Vamos a ir a la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted anda en digital, encienda su Biblia. Daniel 7, 19 al 21. Daniel 7, 19 al 21. Vamos a tener dos lecturas. Daniel 7, 19 al 21. Daniel 7, 19 al 21. Vamos a tener una lectura despacio de esos versículos y después vamos a tener la lectura de Daniel 8, 9, 14. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí en esos textos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Levanten la mano los que ya lo tienen. Vamos a ver, todavía faltan varios. Vamos a esperar que lo tengan. Ok, dice la Biblia: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, dice la palabra de Dios. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hoy vamos a ver Daniel 8, 9 y 14, al 14. Daniel 8, del 9 al 14. Del 8 vamos a empezar. Daniel 8, 8, 9 al 14. Dice la Biblia: el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver. Quisiera muy bien, aquí hay una lectura bien interesante, hermanos. La imagen que nosotros vimos en el capítulo 12 de Daniel mostraba el recorrido de la historia terminando con 10 dedos, dice la Biblia. La bestia espantosa que vimos el día de ayer, hermanos, terminaba, dice la Biblia, con que tenía 10 cuernos, que eran 10 reinos, que eran los mismos 10 cuernos y los 10 dedos que tenía la imagen de Daniel capítulo 2. Ahora la historia nos dice que entonces surge un cuerno pequeño después de esos 10. Daniel 7 dice que surge un cuerno pequeño. Daniel 8 dice que surge un cuerno pequeño que al inicio es pequeño, pero que con el paso del tiempo, dice la Biblia, que crece y se convierte en un cuerno grande, dice la palabra de Dios. Ahora que crece y se hace un cuerno grande,
entonces el principal centro de este pasaje es el cuerno pequeño. Nos presenta, hoy vamos a ver su origen, vamos a ver su naturaleza, vamos a ver sus actividades iniciales en la visión, vamos a ver todo lo que tiene que ver con este detalle. A la misma vez, hermanos, vamos a ver que este cuerno pequeño, el centro de atención o el ataque son dos detalles nada más. El ataque que este cuerno pequeño tiene, hermanos, es que este cuerno pequeño ataca dos cosas, dice la Biblia. Lo que ataca es que ataca el continuo sacrificio, dice la palabra de Dios. Es decir, ataca directamente la mediación sumo sacerdotal de Jesús. Ataca el continuo sacrificio. En segundo lugar, este cuerno pequeño ataca el lugar de su santuario, es echado por tierra. El punto es importante porque ataca el centro de la adoración de Dios, hermanos. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos damos cuenta de un detalle. Este poder, este cuerno pequeño, ya más adelantito lo vamos a ir identificando. Este cuerno pequeño que aparece en la Biblia, este cuerno pequeño ya no está guerreando con los poderes terrenales. Los demás poderes, como nosotros vimos el león, vimos el oso, vimos el leopardo que tenía 4 cabezas que presenta Daniel, vimos una bestia espantosa. Esos son poderes terrenales que guerrean entre ellos, pero guerrean de una forma horizontal. Mientras que este poder, dice la Biblia, que ya no guerrea de forma horizontal, sino que este cuerno, en primer lugar, dice la Biblia, que guerrea de forma vertical, es hacia el cielo su guerra, y después que dirige su guerra al cielo, viene y entonces ataca de forma horizontal, atacando al pueblo de Dios, dice la palabra del Señor. Así que este poder entonces, hermanos, que ataca de forma vertical hacia el cielo, hacia Dios, hacia el centro de adoración de Dios, al sistema de adoración de Dios, a la mediación, al sistema sumo sacerdotal en el cielo. Este poder entonces, en primer lugar, tendríamos que identificarlo como un poder religioso que aparece en la Biblia atacando a Dios. ¿Cómo hemos de entenderlo? Como un poder religioso atacando a Dios. Este poder entonces no es un poder solamente político, sino también es un poder religioso que ataca directamente el centro de adoración de Dios, ataca el santuario. Ya vamos a ver cómo lo ataca. Este poder es un poder malévolo, este poder es un poder complicado porque es un poder religioso, es una falsa religión, es una mezcla de falsas religiones. Hay un sincretismo, en palabras contemporáneas, es una religión híbrida que se ha corrompido, hermanos. Ataca el centro de adoración a Dios, al cielo, se dirige hacia el cielo. Mientras que los demás poderes han venido atacando de forma vertical, este poder se dirige hacia el cielo. Ahora, vale la pena también notar, hermanos, lo que dice la Biblia. Yo creo que la pantalla me quedó muy para allá. Lo que dice la Biblia. Mire lo que dice los textos que acabamos de leer, de Daniel 8:8. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, dice la Biblia, hermanos. De entre ellos, dice la Biblia, surge un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ¿de dónde surge entonces? Esa es la pregunta obligatoria que debemos hacernos esta noche, hermanos. ¿De dónde surge ese cuerno pequeño? Si la Biblia dice que es un poder, ya lo empieza a describir como un poder religioso, entonces ¿de dónde sale? Hay por lo menos 2 teorías, hermanos. La primera es
que sale de los 4 cuernos anteriores que aparecen. La otra es que sale de los 4 vientos. Esta noche vamos a ver cuál es la mejor interpretación. Esta noche vamos a ver cuál es la mejor interpretación, de tal manera que podamos entender que este es un poder que surge, hermanos, para hacerle guerra a Dios y para hacer una mezcla de la falsa religión y contrarrestar la religión verdadera, lamentablemente, hermanos. Ahora, ¿de dónde sale entonces? Sale el cuerno de uno de los 4, sale este cuerno pequeño de uno de los 4 cuernos, o proviene de uno de los 4 vientos del cielo, uno de los puntos cardinales que la Biblia enseña. ¿De dónde sale entonces? ¿De dónde sale? ¿Qué nos dice la Biblia? El origen del cuerno. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, de uno de ellos. ¿Cuál es el uno de ellos? ¿Cuál es el antecedente de ellos, de los que salió el cuerno pequeño? Las 2 palabras son sumamente significativas. Hay 2 palabras significativas. La primera palabra significativa es de ellos, y la segunda es salió. La mejor traducción, la mayoría de comentadores bíblicos que usted puede consultar, dicen que la mejor traducción que favorece el original hebreo que fue escrito, el libro de Daniel, es salió y no creció, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. Algunas versiones de la Biblia traducen y el cuerno pequeño creció de uno de ellos, cuando la mejor traducción no debiera ser creció de uno de ellos, sino salió de uno de ellos. Ahora voy a ponerles un ejemplo. Miren este ejemplo y les voy a hacer una pregunta. Juan tiró la pelota al aire y arrojó su gorra al suelo, luego la recogió. Juan tiró la pelota al aire y arrojó su gorra al suelo, luego la recogió. ¿Qué es lo que recogió, hermana Anita? La gorra, dice el hermano. ¿Qué es lo que recogió, hermano Alex? Juan tiró la pelota al aire y arrojó su gorra al suelo, luego la recogió. La pelota, dice el hermano. ¿Qué es lo que recogió, hermana? La gorra. Voy a explicarles esto. El antecedente es la pelota que fue tirada por el aire y luego cayó al suelo, o es la gorra que Juan tiró al suelo y la recogió. Ahora hay un punto importante. El antecedente de un pronombre es el sustantivo que le precede más cercanamente siempre, hermanos. No sé si hay algún profesor de literatura aquí. Pero mire esto. El antecedente de un pronombre es el sustantivo que lo precede más cercanamente. Entonces, salió de uno de ellos. De manera similar, la palabra vientos está más cercano al pronombre ellos que los 4 cuernos. La versión más acertada es salió. Así que el cuerno pequeño sale de los 4 vientos y no de los 4 cuernos. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Ahora, ¿por qué el cuerno pequeño sale de uno de los 4 vientos y no de los 4 cuernos? Sencillo, hermanos. Porque este cuerno, dice la palabra del Señor, primero porque el proverbio que le antecede es entonces, está más cercano. Segundo, hermanos, porque este cuerno habría de durar hasta que Jesús venga en gloria por segunda vez y se mantiene en apogeo mientras se lleva a cabo un juicio en el cielo, como vimos el día de ayer. Mientras se lleva a cabo un juicio en el cielo, entonces este cuerno pequeño está en actividad. Si hubiese sido que este cuerno pequeño hubiese salido de los 4 cuernos, esto significaría que ese cuerno salió entonces de los 4 generales griegos, y entonces la profecía bíblica no encajaría, porque Antíoco Epífanes IV, que algunos creen de que es el cuerno pequeño, terminó y murió hace algunos años,
hace muchos años, mientras que la Biblia nos dice que este cuerno pequeño se va a mantener guerreando con el pueblo de Dios un poquito antes de que Cristo venga en gloria por segunda vez. Así que este cuerno, hermanos, entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale este cuerno? De los cuatro vientos. Eso es lo que dice la Biblia. De los cuatro vientos. Aquí está. Y en su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Sí. Lo que lo antecede, hermanos, es vientos. Tiene que salir de los vientos. No puede salir de los cuatro cuernos, porque entonces sería un poder que viene de Grecia, pero no viene de Grecia. Vamos a hacer un repasito, hermanos, hasta aquí ahorita para ir haciendo síntesis de esto. En primer lugar, el cuerno pequeño dijimos que es un poder, ¿cómo? Religioso. Es un poder religioso. En segundo lugar, el cuerno pequeño sale ¿de dónde dijimos? De los cuatro vientos. De los cuatro vientos. Vamos bien hasta ahí ahorita. Seguimos. Ahora, hermanos, vale la pena notar que semánticamente es difícil apoyar la idea de que el cuerno crece de uno de ellos, sino que sale de los cuatro vientos. Significan las cuatro direcciones de la brújula donde sale este cuerno. Sin embargo, hermanos, el imperio romano sí vino de todas esas direcciones que dice Daniel. Se expandió al este y al sur y subyugó a Judea, la tierra gloriosa, y se engrandeció más que todos los reinos anteriores. Esta es una de las premisas que nos indican que el cuerno pequeño significa Roma en su fase papal y en su fase política, hermanos, como les voy a mostrar ahorita. Agarre esos asientos con lo que viene ahorita. Aquí está la síntesis, el resumen. Voy a explicarles este resumen. Este cuerno pequeño entonces tendría que salir después de la caída del imperio romano, de Roma política, que cae en el 476 después de Cristo. Usted puede buscar cualquier libro de historia y cualquier libro de historia le va a mostrar que la ciudad eterna, como le llamaban a Roma, cayó en el 476 en manos de las tribus bárbaras, dice la palabra de Dios, o dice la historia. Ahora que el imperio romano cae, ya el imperio romano no aparece en el capítulo, aparece en el capítulo 7, pero el imperio romano como tal no aparece en el capítulo 8, aparece una fase diferente de Roma. La fase diferente de Roma que aparece es totalmente diferente a la Roma pagana o a la Roma política que hemos estado acostumbrados a ver en la profecía. Esta Roma que aparece un tanto después, en el año 533, hermanos. Esta es otra fecha. El año 533, Clodoveo el Grande, rey de los francos, viene y entonces como en Europa quedaron los vacíos que dejó Roma porque había caído, entonces se empezó a aliar con el papado. Y el papado entonces empezó a fortalecerse desde el 533. Clodoveo, que era el rey de los francos, empezó a decirles, hizo un acuerdo de que el papado sería la cabeza de todas las iglesias y que el papado entonces tendría poder y supremacía en cualquier parte del mundo. Pero todavía habían 3 tribus arrias que le llamaban, que le hacían la guerra. Así que no tomó poder hasta el 538. En el 538, hermanos, está el surgimiento con toda la fuerza del papado, y entonces algunos le han llamado la era de tinieblas espirituales a la era papal, que empieza del 538 después de Cristo, y la Biblia menciona que es un periodo de 1260 años. Eso lo puede encontrar en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 12. Aquí aparecen 1260 años. Estos 1260 años que empiezan en el 538 de la era de tinieblas espirituales, de la era papal,
terminan en 1798 después de Cristo con el fin del papado que recibe, según Apocalipsis 13:3, recibe una herida de muerte, pero después es sanada para tener una guerra final antes de que Cristo venga en gloria por segunda vez. Ahora, mis amados hermanos, en el 538 ya los reyes han pasado, de los emperadores de Roma han pasado, y ahora que los reyes de Roma han pasado, nosotros nos damos cuenta que el papado se levanta con toda su fuerza, siendo tanto así, hermanos, que Enrique IV, que era rey o emperador de Alemania, vino y tuvo un disgusto con el Papa. Una ilustración, una pequeña historia. Enrique IV tuvo un disgusto con el Papa Gregorio VII. Y en ese disgusto entonces Enrique IV desde Alemania tuvo que venir y cruzar los Alpes y llegar al castillo de Canosa. Y cuando llegó al castillo de Canosa, el Papa que estaba, salen algunas fotografías donde Gregorio VII sale desde el balcón de su palacio, de su castillo. Y entonces el emperador Gregorio VII, el emperador Enrique IV, viene entonces y tiene que implorarle misericordia y perdón al Papa desde ese lugar. La historia dice que Enrique IV, emperador de Alemania, se puso de rodillas. El Papa le pidió que se quitara los zapatos, que estuviera de rodillas y que se quitara el gorro que usaba en su cabeza, con la cabeza descubierta. Y tuvo que implorar misericordia, dice la historia, por 3 días para que el Papa lo perdonara, hermanos. Así que el Papa decía y tenía la prerrogativa de decir: yo puedo quitar reyes y poner reyes. Dios me ha dado la autoridad de poner y quitar reyes, siendo tanto así, hermanos, que cuando alguien más sube en el poder, él, para congraciarse y tener buena relación con el papado, él dice: Francia bien vale una misa. Y de ahí se acuñó el término. Francia bien vale una misa. Entonces el papado empezó a fortalecerse, hermanos. Un tiempecito antes del 538 ya se venía fortaleciendo. Un hombre llamado Constantino, en el 325, emperador romano, se convirtió, entre comillas, al cristianismo, y entonces empezó a hacer ciertos cambios para que ganara más adeptos y la gente viniera más y se congraciara con el cristianismo. Entonces él hizo ciertos cambios que más adelante el papado ratifica los cambios que hizo Constantino. Algunos creen que Constantino el Grande nunca llegó a bautizarse en la iglesia, mientras que empezó a introducir todo el paganismo a la iglesia, y la iglesia empezó a corromperse con toda su fuerza, hermanos. Así que después de 1798, la historia y la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que esa herida de muerte que tuvo el Papa en 1798, Apocalipsis 13:3 dice que esa herida de muerte, al final de la historia, antes de que Cristo venga, esa herida de muerte es sanada, dice la palabra de Dios. Y entonces hay un resurgimiento del papado de forma universal. Vienen tiempos de persecución para la iglesia, según Daniel 12:1. Y entonces viene la segunda venida de Cristo, que es la roca, la piedra que desmenuza todos los reinos de este mundo, hermanos. Ahora voy a presentarle algunos detalles. Nosotros, hermanos, como adventistas, respetamos a todas las denominaciones, a todas las iglesias. Somos muy respetuosos de las demás iglesias. Es más, yo tengo muchos amigos que son pastores evangélicos, muchos amigos que son católicos, hermanos. Sin embargo, cuando se trata de la verdad y lo que la Biblia dice, hermanos, hay que decirlo. Hay que decirlo. Vamos a buscar un texto clave, hermanos. Mire la otra descripción que hace de este poder. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Está hablando de lo que va a ocurrir antes de que Cristo venga. ¿Ya lo tienen, hermanos?
Dice así, oiga lo que dice el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué dice la Biblia? El hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Haciéndose pasar por Dios. La segunda venida de Cristo no va a ocurrir sin que se manifieste el hijo de perdición, sin que se manifieste una apostasía generalizada en el cristianismo. Nosotros los adventistas hemos creído que la iglesia adventista del séptimo día se levantó un tiempecito después de 1798 como un movimiento de reforma para restaurar las verdades que las eras espirituales de tinieblas dejaron sepultadas bajo la Santa Inquisición y muchas otras cosas más, hermanos. Nosotros creemos, basados en Apocalipsis 14, de que esta iglesia se levantó con una misión de advertirle al mundo de que es necesario volver a la Biblia una vez más. Es necesario volver a la Biblia, hermanos. Esa segunda venida de Cristo, dice la Biblia, que la segunda venida de Cristo no va a ocurrir sin que se manifieste el hijo de perdición, sin que se manifieste el inicuo, dicen otras versiones, sin que se manifieste de tal manera que ese personaje, dice la Biblia, que se sienta en el templo mismo de Dios y se hace pasar a la misma vez por Dios, dice la Biblia, hermanos. Se hace pasar por Dios. ¿Cómo se hace pasar por Dios? Es la pregunta. ¿Cómo se hace pasar por Dios ese poder? Sigue diciendo, mire lo que le voy a leer ahorita. Ponga atención. Títulos que recibe el Papa. Inocencio III. El Papa es el vicario de Cristo, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre, dice. Eso es lo que dice el Papa Inocencio III, eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. El Papa es el vicario de Cristo, el cual es verdadero Dios y a la misma vez es verdadero hombre, dice él. Ve lo que sigue diciendo. La extravagantes del Papa Juan 23, título 14, capítulo 4. Declaramos. Dice, Dominum Deum nostrum Papam. Nuestro Señor Dios, el Papa. Nuestro Señor Dios, el Papa. Decretal Gregor, Papa 9, libro 1, dice, el vicario en la tierra, no de un hombre, de un verdadero hombre, sino del mismo Dios. Yo pudiera mencionarle muchos otros títulos más, hermanos. Pudiera mencionarle el título que tiene, uno de los títulos que es Servum Servorum Dei en latín. Siervos de Dios. El único que tiene poder en la tierra, dice, ¿para qué? Para perdonar pecados. Ya les voy a mostrar qué dice la Biblia en cuanto a eso. Hay encíclicas, hermanos. Los cánones de la iglesia dicen que el Papa es el único que puede perdonar los pecados. Y en Edad Media mostró su apogeo más grande, de tal manera que si alguien se oponía a la religión, que si alguien se oponía al catolicismo, se oponía al liderazgo de la iglesia, entonces lo ponían en entredicho. No podía acercarse a la iglesia más cercana a 200 metros, no podía salir de la ciudad y entonces se le retiraba un salvoconducto que tenía por pasearse por toda Europa. Cualquier cosa podía pasarle en el camino. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros vemos estos detalles, entonces dice, mire lo que dice la Constitución Dogmática Pastor a Eternus. Según el catolicismo,
se le conoce como Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. A nivel internacional, el Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de su santidad. Igualmente es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personería jurídica propia y canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales humanos, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano, hermanos. Este es el poder que tiene ahorita. Imagínense el poder que tenía antes en la Edad Media por 1260 años. Cuando él dijo: yo tengo la potestad de poner y quitar reyes. Yo tengo la potestad de poner y quitar reyes. Ahora, vale la pena también, hermanos, que este cuerno pequeño, Daniel 8, 11 y 12 dice que ataca al príncipe del ejército, dice la Biblia. Eso decía, ¿no es cierto? Corroboren su Biblia. Este poder, dice la Biblia, este poder religioso que ya lo hemos identificado con un sistema, no con una persona, sino con un sistema. La Biblia me dice que este poder religioso ataca directamente al príncipe de los ejércitos, dice la Biblia. Y al atacar al príncipe de los ejércitos, este poder entonces está atacando realmente. Vamos a ver qué dicen los comentaristas. En el hebreo aparece la palabra zar para príncipe. Puede referirse a veces al sumo sacerdote o a los principales sacerdotes del Antiguo Testamento. Solo la palabra zar, que significa príncipe, puede significar un sumo sacerdote. Pero en la parte que acabamos de leer no dice solo príncipe, dice el príncipe del ejército. Sin embargo, la expresión príncipe del ejército no se usa nunca para designar a un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. No se usa nunca para designar un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. En Josué, si usted quiere anotar ahí, porque no nos va a dar chance de ver, Josué 5, 14 y 15, hermanos, dice que cuando Josué estaba por pelear en Jericó, hermanos, entonces de repente Josué iba caminando y sobre el muro dice que vio a alguien que estaba con una espada desenvainada. Y entonces Josué sacó su espada y se le quedó viendo y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces, ¿qué le dice el que está allá en el muro? No, yo soy el príncipe, le dice, del ejército del cielo. Y mientras Josué se está acercando, el príncipe del ejército del cielo le dice a Josué: ¿qué cosa, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Le dice: quita el calzado de tus pies. Y entonces Josué vino, dice la Biblia, y lo adoró. No podía ser un ser humano, no podía ser un ángel, porque a los ángeles no se le adora. Indudablemente, hermanos, este príncipe del ejército de Dios tiene un simbolismo de Jesucristo en la Biblia. Tiene un simbolismo de Jesucristo. Se le llama Miguel, uno de los principales príncipes. Se le llama Miguel vuestro príncipe, es decir, Miguel el príncipe del reino de Dios, hermanos. En este sentido, no podemos sino recordar que en el Nuevo Testamento la figura de Miguel es identificada con Cristo. Este cuerno pequeño en su fase papal se levanta contra el príncipe de los príncipes, se levanta contra Jesucristo mismo, este poder, hermanos. ¿Y cómo se levanta contra Jesucristo mismo, contra el príncipe del ejército del cielo? ¿Cómo se levanta así? Primero quita el continuo, dice la Biblia, hermanos. El sistema de sacrificio, voy a explicarle algo. La Biblia dice que esta profecía, dice la Biblia, el ángel le dijo a Daniel que esta profecía era para ¿cuánto le dije el primer día que era? Para el tiempo del fin. Y la Biblia nos dice, hermanos, a nosotros que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. El corderito que estaba a punto de ser sacrificado a las 3 de la tarde salió corriendo. El verdadero cordero pascual estaba muriendo en la cruz, dando a entender que los sacrificios quedaban anulados.
Entonces, si esta profecía y esto que estamos viendo es para el tiempo del fin, hermanos, después que el sistema sacrificial fue anulado, entonces el santuario del cual está hablando la Biblia no es un santuario terrenal. El santuario del cual está hablando la Biblia es un santuario del cielo. Yo les voy a mostrar eso el sábado, del cielo. No puede ser un santuario terrenal. El continuo, la mejor traducción tendría que ser, el continuo sacrificio, viene de la palabra tamid, y tendría que ser sacrificio diario, ofrenda regular, sacrificio continuo. Continuo ministerio, el continuo, la continuidad, Hebreos lo describe como el continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, hermano. Así lo describe la Biblia en Hebreos. Hebreos lo describe como el sistema donde Jesús está llevando a cabo una intercesión. En otras palabras, hermanos, si este poder que acabamos de describir y lo hemos relacionado con el papado, ataca al príncipe de los príncipes y ataca al tamid, el continuo, la continuidad, esto significa que este poder está atacando la intercesión sumo sacerdotal de Cristo, poniendo una intercesión humana para los hombres, echando por tierra al verdadero Dios que puede interceder por nosotros los hombres. Ahora, hermanos, usurpa el príncipe del ejército, usurpa el ministerio, usurpa las actividades, usurpa la mediación y la honra que le pertenecen al príncipe del ejército. En otras palabras, es una falsificación de la verdadera adoración, adjudicándose prerrogativas divinas que no le corresponden. Se adjudica prerrogativas divinas que no le corresponden. Ahora, hermanos, la Biblia dice, hermanos, se me olvidó poner ahí, creo que es 7:25, Daniel 7:25. La Biblia dice que este poder trataría de cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos. ¿Y qué dice la Biblia? Y la ley, eso dice. Y este cuerno pequeño, dice, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Realmente así sucedió. En el año 325 y un tiempo después, los concilios confirmaron el cambio del sábado al domingo como día de reposo. Y entonces, así mismo, hermanos, como Dios tiene un día verdadero de adoración, que es el sábado, hermanos, que la Biblia lo enseña en Génesis, Éxodo, Isaías, Ezequiel, Mateo, Marcos y toda la Biblia, hermanos. Este sistema trataría de cambiar los tiempos y la ley, dice la Biblia. Trató de cambiar el día sábado, el día domingo como día de adoración. Y se penalizó que todo el que no observara el día domingo como día de reposo tenía que ser encarcelado. Y declaró que la religión oficial sería el catolicismo en el imperio de aquel entonces. Y algo más hizo, mire hermano, si usted busca en el catecismo, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El tercer mandamiento. El tercer mandamiento del catecismo dice: santificarás las fiestas. ¿Sí? ¿Y qué dice el tercer mandamiento de la santa ley de Dios, el que está en la Biblia, el bíblico? ¿Qué dice? No, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? Y el cuarto mandamiento en el catecismo dice: honra a tu padre y a tu madre. Y en la Biblia, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de la puerta de tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo cuantos ellos hay. Eso es lo que dice, hermano. ¿Sí? ¿Qué trató de hacer este cuerno pequeño entonces, hermanos? Trató de cambiar los tiempos y la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios. Y les voy a explicar algo. Así como Dios tiene
algo verdadero, el diablo está interesado en falsificar lo verdadero de Dios. Dios tiene una iglesia verdadera. El diablo está interesado en falsificar esa iglesia verdadera que aparece en esa iglesia verdadera con una iglesia falsa en Apocalipsis 17, como la gran ramera. El Señor tiene verdaderos profetas y el diablo está interesado en falsificar esos verdaderos profetas, levantando falsos profetas. El Señor tiene un día de reposo y el diablo está interesado en ¿qué cosa? En falsificar ese día de reposo. En falsificar ese día de reposo, que la Biblia lo enseña y lo presenta como un día santo, hermanos. Ahora, vale la pena notar, hermanos, que este poder del cual estamos hablando, el vicario de Cristo, dice que es el único que puede perdonar pecados en la tierra, hermanos. Es el único que puede perdonar pecados en la tierra. Y aquí la famosa palabra latina que utiliza el Papa: Egus te absolvus, yo te perdono. Él dice: Dios me ha dado la prerrogativa a mí en la tierra de perdonar pecados. Yo soy el único que puedo perdonar pecados en esta tierra. Mire lo que dice la Biblia, que es tratar de que una persona que no sea Dios, hermanos, perdone pecados. Aquí creo que se me fue el texto pero vamos a ver lo que se sustituyó Roma papal, hermanos. Roma papal sustituye el culto verdadero e introduce la inmortalidad natural del hombre. El alma no puede morir, dice, el alma anda deambulando cuando la persona muere. E introduce una gran herejía que venía ya de Sócrates, de Platón y Aristóteles, de filosofías humanas, la introduce a la iglesia, a la inmortalidad del alma. La otra gran herejía que introduce es la invocación de los santos. Cuando la Biblia dice que todos los que morimos, hermanos, ¿vamos a dónde? En el polvo de la tierra. La otra gran herejía es el purgatorio. Y aquí me voy a detener un poquito. En la Edad Media, el purgatorio fue una de los dogmas o de las doctrinas del papado que más rentabilidad le trajo a la iglesia. Siendo tanto así, hermanos, que aquel que se unía a la guerra e iba a la guerra para las cruzadas y cualquier expedición que tuviera el papado, entonces el Papa decía: si tú te unes a la guerra, yo puedo perdonar tus pecados. Y si tus familiares se encuentran en el purgatorio, que no fueron ni medio buenos ni medio malos, y están en el purgatorio, como yo puedo perdonar pecados, yo te voy a entregar una bula papal. Tienes que echar una moneda en el cofre, nomás cae la moneda dentro del cofre y tu familiar que se encuentra en el purgatorio pasa del purgatorio al cielo de un solo. Y se empezaron a introducir las herejías más grandes que la Biblia no enseña. Se empezaron a introducir las herejías más terribles que la Biblia no enseña. Y la Basílica de San Pedro se construyó, hermanos, con el dinero de personas inocentes, porque también la Santa Iglesia, como se le llamaba en aquel entonces y se le llama hoy, prohibió las Biblias y las Biblias las quitaron de las manos y de los hogares. La gente no tenía acceso a las Biblias. Quemaban a las Biblias en las plazas y solamente podía interpretarlo el colegiado nada más, y podía interpretar la Biblia. Lo otro que hizo es que sustituyó la Santa Cena por el sacrificio idolátrico de la misa. Lo que creen ellos, hermanos, es en una doctrina que se conoce como la transustanciación. La transustanciación es donde el sacerdote ora, y al orar al sacerdote de forma automática, ellos dicen de que la oración de él ya creó el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en algo real, que es el cuerpo real de Cristo, lo que fue creado con la oración. Dios no puede ser creado, hermanos. Él es el creador de todas las cosas. Después se introdujo, hermanos, la adoración de la Virgen María. Nosotros los adventistas creemos que María desempeñó una parte bien importante en la historia de este mundo, hermanos. Nosotros los adventistas creemos que María fue la madre de Jesús, le ayudó a Jesús para cumplir un papel profético que estaba ya dicho. Pero creemos que María descansa en el polvo de la tierra esperando la segunda venida de Jesús.
No creemos que pueda interceder por los seres humanos. No creemos que tenga ese poder. Porque si ella y el hijo de pecado que presenta la Biblia pudieran interceder, entonces en vano sería la intercesión de Cristo en el santuario celestial en este momento. A la misma vez se introdujo la herejía del tormento eterno del infierno, hermanos, que es una de las doctrinas o de los dogmas que más desvirtúa el carácter amoroso de Dios. Se introdujo también las indulgencias. Se introdujo también la más terrible maquinación de todos los tiempos. Se introdujo la Santa Inquisición. ¿Qué proponía la Santa Inquisición? La Santa Inquisición proponía que si alguien sacaba una idea o una enseñanza contrario a lo que la iglesia enseñaba, tenía que ser llevado ante los tribunales. Y si no se retractaba, debía de ser quemado. Se utilizaban más, y si no, debía ser torturado para que se retractara. Se utilizaron más de 200 instrumentos de tortura en la Santa Inquisición en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia, hermanos. Por eso que la Biblia dice que entonces el cuerno pequeño le hizo guerra a los santos del Altísimo. ¿Y qué parecía, hermanos? ¿O qué hizo? Dice. Y los vencía. Y los vencía. Durante la Santa Inquisición y durante la Edad Media, hermanos, murieron muchos mártires y tuvieron que sellar su testimonio con su sangre. Murieron. Yo quisiera ya ir finalizando con el tema de esta noche, hermanos. Quisiera ir finalizando diciéndoles que la más terrible maquinación, la Santa Inquisición que mató a miles y miles de millones de personas en el mundo, hermanos, va a repetirse una vez más a través de la historia cuando la persecución de los últimos tiempos arrecie sobre la iglesia. Y entonces Willie, que escribió The History of Protestantism, dice lo siguiente: el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Esto dice él. Este hombre no es religioso. El apogeo del papado fue la medianoche del mundo. No floreció nada, no floreció la religión, no florecieron las artes, no floreció la cultura, no floreció la ciencia, no floreció nada. Por eso que los escritores le llaman la era de tinieblas espirituales. Nada floreció. Y como no floreció nada, ellos se le llaman el apogeo del papado, fue la medianoche del mundo. La indulgencia plenaria es una gracia, dice el obispo de Córdoba. La indulgencia plenaria es una gracia que solo puede conceder el Papa como supremo administrador del caudal de gracia acumulado por los méritos de Cristo, de su Madre Santísima y de todos los santos. No, dice, solo Él puede dispensar gracia nada más. ¿Qué decía 2 de Tesalonicenses 5:3, hermanos? Ese día, dice, refiriéndose a la venida de Cristo, ese día no vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado, sin que se manifieste el hombre de perdición, el que se sienta en el mismo templo de Dios y a la misma vez, dice, se hace pasar por Dios, tomando prerrogativas que no le pertenecen, tomando prerrogativas que solamente son de Dios. Se escribían murales de la forma de actuar del papado en la Edad Media. Y en los murales se habían puesto a Jesús en sandalias, tendiéndole la mano a un paralítico y levantándolo, y salía la opulencia del Santo Oficio en la Edad Media, manteniendo a Enrique IV 3 días sin recibir perdón. Y la historia dice de Enrique IV, desde el castillo de Canosa, usted puede buscar la imagen que pintan algunos pintores del Papa Gregorio VII recibiendo a Enrique IV.
el Papa Gregorio VII perdona a Enrique IV. Pero cuando va de camino Enrique IV para Alemania a recibir el poder, el trono, supuestamente perdonado, la historia dice que el Papa le quitó el salvoconducto que tenía y a Enrique IV en el camino lo asesinaron. Y el Papa vino y puso a otro y lo coronó como rey, porque él era el que lo coronaba como rey en la Edad Media. Ese poder político, ese poder religioso político va a restaurarse al final de la historia, hermanos amados. Y muchos de los que estamos aquí quizás van a sellar su testimonio con su sangre siendo mártires en la historia final de este mundo. Aparentemente todas las cosas marchan bien. Pero para los hombres, ¿qué era blasfemia para los hebreos? Aquí el texto que no les cité hace un momento. Miren lo que era blasfemia para los hebreos cuando vieron a Jesús que perdonaba los pecados. Miren lo que dice. ¿Por qué habla de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? ¿Quién solo puede perdonar pecados? Solo Dios, dice la Biblia, hermanos. ¿Pero qué dice el papado? ¿Qué dice el papado? Yo soy el único que puedo perdonar pecados en este mundo. Hermanos, el telón de este mundo pronto va a terminar. En 1870, el Concilio Vaticano, que es reunión de obispos, teólogos, declaró el dogma de la infalibilidad papal con las siguientes palabras. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe y costumbres como debe ser sostenida por la iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el aventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia irreformables. Son infalibles sus palabras. Dice, no puede fallar, no puede errar. No puede errar. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo, pero Pedro le levantó diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Los apóstoles no aceptaban que nadie se arrodillara ante ellos. Y al papado se le conoce como el sucesor de Pedro. Pero cuando Pedro llega donde Cornelio y se le arrodillan, le dicen, no, levántate. Yo no necesito adoración de los hombres, yo soy un hombre como tú. No puedo recibir tu adoración. Termino con estas palabras, hermanos. Esta corona o tiara papal, como se le conoce, tiene años de no usarse. Creo que el último que la utilicé, si no estoy equivocado, fue el Papa Juan 23, 1963. Juan 23 utiliza esta tiara papal. Aquí tiene tres partes. Tiene una parte aquí, tiene la otra aquí, tiene la otra aquí. Tiene un significado. Esta parte significa la soberanía sobre los estados pontificios. Esta segunda parte significa el poder espiritual sobre el poder civil. Y esta última parte significa la autoridad papal sobre el resto de los príncipes civiles. Eso es lo que significa. Hermanos amados, oramos por todos nuestros hermanos que se encuentran en diferentes iglesias. Y dentro del catolicismo hay personas que aman a Dios, pero que necesitan recibir un chispazo de luz para venir al pueblo remanente de Dios. Los llamados para ir y advertirles de que Jesús los llama somos nosotros. Somos nosotros. Tiempos de persecución como los de la Edad Media están por repetirse una vez más. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga. Quizás algunos de aquí van a ser llevados a las cárceles, a tribunales por la verdad de Cristo.
igual que la Santa Inquisición, van a morir. Pero entonces el Señor dice, cuando sean llevados a los tribunales, no tengan miedo, ¿por qué decir? Porque yo les haré recordar, porque el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que ustedes aprendieron. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú estás con cada uno de nosotros. Aquí estamos esta noche. Señor del cielo, hay un mundo que advertirle de que este mundo está por terminar. La herida de muerte, Señor, está sanándose. El sistema papal se va levantando, Señor. Pero tú prometes ponerle fin a este mundo, terminar con la falsa religión y llevar a tu iglesia para que more contigo para siempre. Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Llévanos con bien a nuestras casas, bendícenos en el camino y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. Si hemos de dar nuestra vida por ti, Señor, danos la fuerza necesaria para que cuando pasemos por ese tiempo de tribulación, tu iglesia pueda estar preparada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga.